El presidente del Movimiento Concertación, César Montúfar, pide a la presidenta de la Asamblea Nacional que se pronuncie sobre las supuestas violaciones a los procedimientos en el trámite de las llamadas enmiendas constitucionales. El exasambleísta afirmó que de haberse cometido irregularidades, todo el proceso llamado de enmiendas sería nulo. César Montúfar, en base a la investigación realizada por Marcelo Merlo Jaramillo, excontralor del Estado, le pregunta a Rivadeneira cómo pudo el Consejo de Administración Legislativa CAL abocar conocimiento del proyecto de enmiendas constitucionales si el oficio que contiene el proyecto normativo recién ingresó a la Asamblea Nacional horas después de que se clausurara la sesión. ¿Cuál fue el sustento legal para que el CAL abocara conocimiento de la solicitud de enmiendas constitucionales? Montúfar ha señalado que de haberse cometido irregularidades, todo el proceso de enmiendas constitucionales sería nulo. Damos la bienvenida a César Montúfar, presidente del Movimiento Concertación. César, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, María José, un gusto estar aquí. Hay un proceso que se llama de enmiendas constitucionales y hay pues ahora un pequeño detalle que parece a alguien se le escapó, y es que las cosas ingresaron en un tiempo distinto al que supuestamente lo aprobaron. ¿Es así? Sí, María Josefa, y es justamente la razón por la cual el día de ayer envié una carta a la presidenta de la Asamblea Nacional pidiéndole una aclaración, porque ese es un tema muy importante. Como usted acaba de mencionar, las enmiendas constitucionales tendrían una muy fuerte consecuencia sobre los derechos de los ciudadanos, sobre la misma reelección presidencial, sobre las atribuciones de la Contraloría, sobre las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, estamos aquí hablando de un tema muy importante. Y el problema, según esta investigación, que es en la que yo me baso es para hacer este pedido de aclaración, este emplazamiento a la presidenta de la Asamblea, es una investigación muy rigurosa que ha realizado el ex Contralor del Estado, el doctor Marcelo Merlo Jaramillo. Y en esta se detectan un conjunto de irregularidades, pero yo únicamente aquí estoy tomando una, no el conjunto, que creo que habría que analizarlas en detalle. El punto es el siguiente, María Josefa. Tal vez los televidentes recuerden que el día 26 de junio del año pasado, la presidenta de la Asamblea Nacional concurrió a la Corte Constitucional exactamente a las 12:33 de la tarde con el paquete de enmiendas constitucionales presentada por el Movimiento País, por asambleístas del Movimiento País. Ese mismo día, 26 de junio, a las 8:52 de la mañana, se reunió el Consejo de Administración Legislativa y abocó conocimiento de este proyecto de enmiendas. La sesión terminó exactamente a las 9:33. Aquí hay un primer problema, María Josefa, y es que entre las funciones del CAL, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta no es una función, no es una atribución. Lo que debía hacer el CAL es enviar el paquete de enmiendas, la propuesta de enmiendas constitucionales, sea al Pleno de la Asamblea Nacional, que hubiera sido lo lógico, puesto que aquí estamos hablando de un tema muy, pero muy importante para el país, o por último, aplicar el artículo 56 y enviar a una comisión para que esa comisión luego la remita al CAL. Ese debió ser el procedimiento que se siguió. Sin embargo, esa sesión del CAL, que comenzó a las 8:52 y terminó a las 9:33, abocó conocimiento de las enmiendas, no estando entre las funciones del CAL, de acuerdo a la ley, abocar conocimiento como ninguna de las funciones de este organismo. Pero lo más extraño, y sobre eso queremos una precisión de la presidenta de la Asamblea, es que el documento que contenía las enmiendas constitucionales, que la tengo aquí, lamentablemente la fe de presentación del documento es demasiado pequeña y no es posible que las cámaras la capten, pero el ojo humano lo puede mirar, es que el documento recién ingresó a las 11:42 de ese día, es decir, ingresó después de que el CAL habría abocado conocimiento de las enmiendas. Si eso ocurrió, y por eso es el emplazamiento directo a la presidenta de la Asamblea, si eso ocurrió, el documento que ella entregó a las 12:33 a la Corte Constitucional es un documento que no existía, es un documento nulo. Yo me atrevería incluso a decir, si es que esto se comprueba, por eso le pedimos una aclaración, la presidenta de la Asamblea habría engañado a la Corte Constitucional, llevando un documento que no existía, que no tuvo ninguna confirmación, ninguna aprobación, ningún incluso conocimiento por parte de la Asamblea Nacional. Esto es muy importante, puesto que, como decía hace un momento, anularía todo el proceso, lo convertiría en un proceso absolutamente ilegítimo y por eso
pedimos una aclaración a la presidenta de la Asamblea Nacional, porque creo, evidentemente, que de comprobarse lo que en este momento estamos afirmando, sería absolutamente nulo. Sin embargo, y coincidimos, pues no, si el CAL no tiene ninguna atribución para poder dar luz verde a unas llamadas enmiendas que son profundamente estructurables, o sea, hablan de estructuras profundas del Estado, César, parece mentira porque significa que lo han estudiado en 45 minutos. En el evento no consentido que el CAL haya sido pues el organismo competente para analizar las reformas que ponen a los militares en la calle, que permiten la reelección presidencial, que le cortan las alas a la Contraloría General del Estado, en fin, todas esas, significa que en 45 minutos, ¿cuántas personas conforman el CAL? Se han leído todo, jurisprudencia, análisis, la verificación que no se menoscaban derechos ciudadanos, la armonía que debe haber con las normas jurídicas del sistema interamericano en lo pertinente a la libertad de expresión y opinión. O sea, son unos genios. Deberían no sé, donar sus ideas a algún laboratorio ultracientífico en el mundo. Y no solamente eso, María Josefa, porque en realidad, si uno mira el acta el orden del día para esa sesión que se realizó el día 26 de junio, hubo 4 puntos del orden del día. Entre ellos una ley de carácter urgente que igualmente fue tratada en ese tiempo. Es decir, en realidad el tiempo que el CAL dedicó al proyecto de enmiendas constitucionales no se sabe exactamente cuánto fue, pero fue menos de 15 minutos, es decir, que fuera mucho. En 15 minutos abocaron conocimiento, sin embargo esa no es una atribución que está dentro de las funciones del CAL. Pero lo más grave es que supuestamente abocaron o habrían abocado conocimiento sobre un documento que no existía, es decir, sobre un documento que no ingresó todavía a la Asamblea Nacional. Pues el documento aparentemente ha ingresado a las 11 de la mañana según 42, la fe de recibido. 42. Es decir, 1 hora y media después aproximadamente de que la sesión terminó. Por eso es que aquí es fundamental una respuesta de la presidenta de la Asamblea. Nosotros no estamos utilizando, esa es la base de la investigación de Marcelo Merlo, documentos oficiales, documentos de la propia Asamblea Nacional. Y según lo que dicen esos documentos, se arroja esta conclusión. Y es extremadamente grave que así, con esta ligereza, con este atropello de procedimientos, se hubiera actuado. Esto viola, este es el punto principal, no es únicamente una omisión procedimental, que ya sería en sí mismo muy grave. Viola lo que dice el artículo 441 de la Constitución. El artículo 441 de la Constitución, que abre la posibilidad de que existan enmiendas constitucionales, establece que los asambleístas sí pueden presentar un proyecto de enmienda, o más bien, dice textualmente el artículo de la Constitución, no menos de 1/3 de miembros de la Asamblea Nacional puede iniciar un proceso de enmiendas constitucionales. Ahora, ¿cómo se determina aquello? Tiene que determinar el Pleno, tiene que haber la votación. Claro, tiene que haber todo ese proceso público. César, se me acaba el tiempo, pero finalmente en los últimos segundos también sería una oportunidad para que la Corte Constitucional se aleje de esta coincidencia perpetua que parece que va llevando al ritmo del Ejecutivo. Sería una oportunidad para que la Corte Constitucional además pues revise un poco la obligación que tenemos como Estado y ellos como jueces guardianes de la Constitución, pues a cuidar y proteger esos derechos fundamentales que están amarrados a su vez a todo un sistema regional y mundial. Sería, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para varias cosas. En primer lugar, si es que esto se confirma, por eso el emplazamiento directo a la presidenta de la Asamblea, la Corte habría sido engañada. Es decir, emitió una sentencia sobre un documento nulo, sobre un documento que no existía, un documento que no fue tratado y calificado ni aprobado en la Asamblea Nacional. Pero en segundo lugar, es una oportunidad también, como usted dijo hace un momento, para que las palabras de este pedido, este exhorto del presidente de la República, que en su mensaje a la Nación habló de que pide denuncias, y justamente comenzó a procesar ya a una asambleísta de Alianza País. Aquí estamos ante la posibilidad de que la propia presidenta de la Asamblea Nacional hubiera cometido un fraude judicial en el sentido de haber entregado a la Corte Constitucional un documento que no existía. Creo que hay una gran oportunidad para que las palabras del presidente de la República sean realidad, comenzando por la propia presidenta de la Asamblea Nacional, y por eso insistimos en el emplazamiento.
Y esto sin perjuicio de todas las acciones que se puedan emprender contra cada uno de los representantes de la Asamblea Nacional por dejar pasar este documento. Esto sin perjuicio de las demandas que, bueno, que de alguna manera se redactarán o se están redactando contra los mismos jueces, contra el Estado ecuatoriano, pues por llevar a la ligera un proceso de reforma constitucional que no solamente trata sobre el tema de la reelección indefinida, sino sobre la libertad de opinión, la libertad de expresión, los organismos de control, funciones militares. En fin, hay un retroceso enorme en la participación ciudadana. Si me permite un punto muy corto, María José. Con esto terminamos. Esto es además importante porque aquí quienes habrían cometido esta irregularidad serían directamente sus beneficiarios. Si hablamos de la reelección indefinida, los propios asambleístas son los primeros beneficiarios de esta enmienda constitucional o reforma constitucional. El propio presidente de la República sería el principal beneficiario. Por eso es que es tan importante que se tome cartas en el asunto y que se responda y se aclare esto que constituiría realmente un fraude constitucional, un fraude en general a todo el país. Gracias, César. Vamos a estar muy pendientes de la respuesta de la presidenta de la Asamblea. Podemos decir que nos las imaginamos, pero en todo caso es importantísimo porque vamos recogiendo documentación para poder, pues los que no estamos convencidos de que las cosas se han procedido de acuerdo como establece la Constitución, pues agotar otros espacios para poder hacer prevalecer los derechos constitucionales de todos. Gracias, César. Muchísimas gracias. Pero también hay